Estado Nacional. IMAS realiza ajustes en montos que se pagan en la red de cuido. Es necesario establecer dos montos diferenciados en función de las horas de servicios. Madres de familia y centros de cuido afirman que esto afectará a miles de niños. Lo que el IMAS está haciendo con este recorte es un cierre técnico de las redes de cuido. El IMAS como tal está tomando directrices por encima de lo que la ley exige. ¿Qué pasa con la red de cuido? Esto es Estado Nacional. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Estado Nacional. Muchas gracias por su compañía las tardes de los sábados, ahora después de la edición de Telenoticias. En las últimas semanas se ha dado toda una polémica debido a los cambios que realizó el Instituto Mixto de Ayuda Social en la forma en que se hacen las transferencias monetarias con las que se paga el subsidio de la red de cuido. Es decir, ese subsidio que se le da a las familias, a las mujeres que necesitan que sus niños tengan cuidado mientras ellas van a trabajar o a estudiar. Y para eso, con ese subsidio se le paga a una serie de centros y hogares de cuidado que hay en diferentes modalidades. Esto se ha discutido en la Comisión Legislativa de Niñez y Adolescencia y también incluso ha generado algunas manifestaciones en días pasados frente a la Casa Presidencial. Hoy en Estado Nacional vamos a tratar de explicarles en qué consisten estos cambios, cuáles son las preocupaciones de los sectores que se sienten afectados y también qué posibilidades hay de que haya modificaciones o no, porque esos cambios entran a regir a partir del 1 de abril. Para hablar sobre el tema nos acompaña el día de hoy doña Yorleni León, presidenta ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social. Doña Yorleni, qué gusto tenerla con nosotros el día de hoy y muchas gracias por sacar el tiempo para conversar con nosotros. Encantada de estar aquí, de tener la oportunidad de contarle a los miles y miles de madres que son atendidas a través de estas empresas de cuidado cuáles son realmente los cambios que se van a dar a partir del próximo lunes y sobre todo generarles la tranquilidad del caso, ya que no hay ninguna razón para indicar que los niños o las niñas van a estar o son perjudicados con estas decisiones. Bien, nos acompaña el día de hoy también la señora Adriana Alfaro. Ella es representante de la Federación Costarricense de Organizaciones No Gubernamentales para la Niñez y la Adolescencia, que representa también algunas de estas empresas que se dedican a dar el servicio. Bienvenida, doña Adriana, qué gusto tenerla con nosotros. Gracias, doña Liliana, y gracias a todos los televidentes. Agradecerles la invitación y darnos el espacio para poder explicar nuestra posición. Y de esta manera que la gente entienda que desde nuestra perspectiva, pues sí hay una afectación no solamente a los niños, sino también a las alternativas de atención infantil. Hay preocupaciones. Termina de complementar nuestro panel el día de hoy la señora Alexandra Gómez. Ella es representante de la Asociación Nacional de Centros Infantiles. Bienvenida, Alexandra. Ustedes representan también a empresas privadas que se dedican a dar este servicio. Buenos días a todos. Bueno, tardes, más bien. Tardes, más la bien. costumbre de hablarlo de los domingos. Sí, la costumbre, claro. Bueno, pues en realidad sumamente complacida por este espacio. ¿Por qué? Porque esto, como decía doña Yorleni, necesitamos generarle la tranquilidad a las familias. A partir del 1 de abril, sin duda alguna, pues estamos expuestos a unos nuevos lineamientos, ¿verdad? Que esto pues ha generado mucha intranquilidad y zozobra. Sin embargo, esperamos que a través de esta conversación podamos aclarar un poquito más y sobre todo también que a través de mi voz representemos también a todos los centros infantiles. No lo llamemos tanto empresa, porque en realidad no, sino todos los centros infantiles del país que están hoy por hoy dando una gran batalla. Así es, esa es la idea de que hoy podamos conversar ampliamente. Vamos a comenzar con la preocupación que han externado madres de familias y representantes de estos centros de cuidado infantil. Nuestra compañera, la periodista Kaylin Baker, nos tiene el reporte. Buenas tardes, Liliana. Así es, nos encontramos en la Guásima de Alajuela, en uno de los centros de cuidado que se ve afectado por las medidas interpuestas por el IMAS. Recibir menos dinero por niño y que permanezcan menos tiempo en estos espacios es solo algunas de las preocupaciones que tienen los representantes de centros de cuidado y los padres de familia que dependen de este lugar para salir a trabajar cada día. Veamos la siguiente nota. El
El Centro Infantil Agroecológico La Granja, ubicado en la Guásima de Alajuela, es uno de los tantos centros de cuidado en el país que está preocupado por las afectaciones que causan los cambios. La afectación real es en los niños, ¿verdad? Es en la atención que les podemos brindar, ya que los niños que antes teníamos trabajando en tiempo completo, jornada completa, debido a un cambio en los números, ¿verdad? Ahora pasan a jornada reducida. Eso significa una disminución en el presupuesto de atención de cada niño de 131.000 colones a 91.000 colones. Eso nos deja con un presupuesto reducido casi que con la misma atención. Tenemos que dar lo mismo, trabajar casi lo mismo, pero con un presupuesto mucho más reducido. ¿Qué va a pasar con esto? Que muchas alternativas tengan que cerrar, porque con un presupuesto tan reducido que no cubre los costos reales fijos que la alternativa tenga para poder operar, no queda más que cerrar. La primera afectación es para los niños, que quedan sin un lugar donde estar. La segunda afectación para las madres, que van a tener que modificar sus trabajos o de plano renunciar para quedarse en la casa con sus hijos. La tercera afectación serían las trabajadoras, siempre mujeres afectadas. Es una cadena de desastres que afectan más que todo a las mujeres, principalmente a los niños, pero después de ahí a las mujeres. El cambio en asignación de montos para los centros de cuidado entrará en vigencia a partir del 1 de abril, lo que hizo incluso que la semana pasada un grupo de madres de familia y representantes de los más de 800 centros de cuidado que hay en el país se manifestaran frente a Casa Presidencial. Ellos exigían ser escuchados ante lo que consideran una medida que afectará en forma negativa a las empresas de cuidado, pero sobre todo a los menores de edad. Aquí lo que estamos pidiendo en realidad es el derecho de los niños. ¿Y cómo es posible que le van a quitar a ellos pagarles solo 4 horas de a dónde ellos van a coger para mantener un chiquito con 90.000 pesos al mes? Eso es lo que estamos, digamos, en realidad lo que estamos peleando es el derecho de los niños. Básicamente lo que el IMAS está haciendo con este recorte es un cierre técnico de las redes de cuidado, donde vamos a ver a miles y miles de niños desprotegidos. ¿Qué mensaje le da usted a las autoridades? Yo conversé con doña Yorleni León, ella me manifestó que si tenían que cerrar, que cerraran. Entonces deja ver en claro que la importancia de este gobierno no es la niñez, porque los está abandonando literalmente con estos recortes. A partir del preescolar, de kinder en adelante, solo va a poder estar 6 horas. Si cierran la escuela, si se va el agua. Nosotros en Parrita tenemos mucha escasez en época seca y nos dicen que ya no se va a poder recibir más a los niños después de las 6 horas. Liliana, esto es todo lo que tenemos desde acá. Regreso con usted al set principal de Estado Nacional. Muchas gracias, Kaylin, por este reporte. Y es que, como vemos, los cambios impulsados por el IMAS han caído como un balde de agua fría entre algunos representantes de estos centros de cuidado y madres de familia. Y es que la baja participación de las mujeres en el mercado laboral en Costa Rica fue precisamente uno de los principales señalamientos que hizo el reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en su informe Costa Rica 2025, que se presentó hace poco. Veamos. Una de las principales causas de la exclusión de las mujeres en el mercado laboral radica en que si ellas no tienen quienes cuiden a sus hijos, se limitan sus posibilidades de trabajar, especialmente en las mujeres de menores ingresos. De ahí que la OCDE hiciera señalamientos sobre las grandes deficiencias de nuestro sistema de cuidado en primera infancia y acceso a la educación temprana. Para muestra un botón, la OCDE señaló en su informe que en Costa Rica solo el 7% de los niños entre 0 y 2 años están inscritos en instituciones de cuidado de primera infancia y educación temprana. También recalcó que en nuestro país la red de educación temprana solo cubre el 40% de los hogares en pobreza. Como si fuera poco, la OCDE también expuso que en Costa Rica solo el 8.5% de las escuelas primarias ofrecen jornadas de día completo, ya que la mayoría opera en turnos de mediodía. Ante esas cifras contundentes, el organismo señaló como una prioridad de primer orden aumentar el acceso a servicios de educación y cuidado. Los hallazgos del informe se dan justo en momentos en que el IMAS decidió hacer un ajuste en los montos que pagará por cada persona menor de edad beneficiario de las diferentes modalidades de red de cuidado, así como en la forma de calcular las jornadas en que los menores contarían con el servicio pagado por el subsidio. Es necesario establecer 2 montos diferenciados en función de las horas de servicios. Así se asignará un 65% para quienes asistan entre 4 y 6 horas
horas a estas empresas de cuidado y un 100% para los pequeños menores de edad que utilicen el servicio entre 8 y 10 horas. El IMAS da un subsidio a las madres que califican para que éstas paguen a algunos de los centros de cuidado que existen en varias modalidades. Así, con el cambio que entraría a regir a partir del próximo 1 de abril, para las modalidades de cuidado en centros privados, los ECUDIs municipales o las casas de la alegría, el IMAS pagará a los niños que necesiten cuidado entre 8 y 10 horas el 100% del subsidio, es decir, 140.000 colones. Y para los que estén en los centros de cuidado entre 4 y hasta 6 horas, un 65%, es decir, 91.000 colones. En los casos de niños que estén en preescolar o primaria, pero que sus madres necesiten que les cuiden a sus hijos por 7 horas, el IMAS asegura que solo consideraría de manera excepcional si paga o no el 100%. Por otro lado, en la modalidad de hogares comunitarios, el IMAS pagará otra tarifa. Será del 100% en los casos que los niños necesiten estar en cuidado entre 8 y 10 horas, pero el monto en ese caso será de 109.000 colones. Y para los niños que requieran cuidado entre 4 y 6 horas, será de 65%, es decir, baja el monto a 71.000 colones. El cambio ha generado el rechazo total de parte de los centros de cuidado, que suman más de 800 en todo el país, así como la preocupación de madres de familia que temen quedarse sin el servicio vital para los más vulnerables. También cuestionamientos sobre el sustento técnico y legal que tiene dicha modificación. El IMAS como tal está tomando directrices por encima de lo que la ley exige. Por un lado, critican que aunque el IMAS sostiene que se basó en un estudio técnico hecho por un consultor externo de UNICEF, lo cierto es que la modificación no coincide con los 3 escenarios que recomendó dicho estudio. En ninguno de los escenarios encuentro, don Raúl, que haya ninguna recomendación respecto a que se reconozca, como está proponiendo ahora el IMAS, únicamente el 65% en el caso de menores que asisten una determinada cantidad de horas o menos. El estudio no considera, digamos, este tema del porcentaje, un porcentaje determinado por horas, digamos, que se puede establecer. Prácticamente no se acoge ninguno de los 3 escenarios de forma específica o directa de lo que planteó UNICEF, sino que se hace un ejercicio ya desde el departamento técnico de cálculos. Otro cuestionamiento es que el estudio de UNICEF se hizo en agosto del año pasado, pero a finales de febrero de este año se le hizo una serie de modificaciones de fondo mediante una fe de ratas, cuando el consultor ya no trabajaba para UNICEF y estos variaron los cálculos. Una modificación que se hace en términos de la cantidad de misceláneos, de personas misceláneas que se tienen, que no iban con respecto a 50 niños, sino con base a 25 niños, como era el criterio original del estudio, sino que se traslada a 50 niños, que eso es un criterio técnico brindado por el IMAS. Exactamente, ¿quién en el IMAS pidió ese cambio? El IMAS en general no sabría la persona. ¿Ustedes tuvieron que recibir una directriz, un oficio solicitando ese cambio? ¿Quién específicamente? No tengo conocimiento. Además, que el IMAS no consultó a la Secretaría Técnica de la Red Nacional de Cuidado, que según la ley es el ente que debe hacer dichos estudios. En cuanto al estudio de costos de UNICEF, esta Secretaría Técnica no cuenta con ese insumo, es decir, ni siquiera lo conocen, dado que no se conoció en ninguna de las sesiones de los órganos colegiados de la red CUDI, de manera que no consta en las actas respectivas. La Federación Costarricense de Organizaciones No Gubernamentales para la Niñez y la Adolescencia interpuso un recurso de apelación y nulidad contra los lineamientos del IMAS, el cual fue declarado con lugar. Tras esa resolución administrativa, casi de inmediato, UNICEF publicó esa fe de ratas del estudio de costos anteriores y el mismo día, el Departamento de Bienestar Familiar del IMAS emitió una nueva versión actualizada de lineamientos para el pago de centros de cuidado. En este momento, la Federación tiene planteado un recurso de amparo ante la Sala Cuarta, así como un proceso ordinario y una solicitud de medida cautelar ante el Tribunal Contencioso Administrativo para que se suspenda esa resolución. Bien, como vemos, es un tema complejo que tiene muchos matices. Hoy está con nosotros doña Yorleni León, presidenta ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social. Y voy a comenzar con usted, doña Yorleni, que nos explique por qué se hizo el cambio y cómo ve usted estas críticas y dudas que han surgido a ese cambio en la modalidad.
Bueno, vamos a ver, esto nace a partir de una serie de revisiones que hemos venido dando desde que empezamos en esta administración en los diferentes subsidios que se otorgan en el IMAS. El año pasado, a finales del año, le tocó el turno a Red de Cuido. Y una de las cosas que más nos sorprendió, doña Liliana, de las cosas que más nos sorprendió es que 2.635 niños aproximadamente que están en horario extendido en el MEP, o sea que ingresan de las 7 de la mañana y están 7 horas en el MEP, solamente están asistiendo 3 horas al día a la red de cuidado, el IMAS les estaba pagando las 10 horas. Y entonces empezamos ese caso y seguimos avanzando con el resto de los casos, y lo que nos dimos cuenta y pudimos confirmar es que el IMAS, por las razones que yo no me explico, estaba pagándole a estas empresas de cuidado, porque son empresas, trabajan con lógica de empresa. Cuando el IMAS se atrasa 20 minutos en los depósitos, inmediatamente están consultando por ese depósito. Estas empresas de cuidado estaban recibiendo un monto en un subsidio por un servicio que no daban. Pero nada más quiero preguntarle si el sistema que existía en el IMAS calculaba por horas el servicio. No, nunca se ha calculado por horas el servicio, pero entonces, y no se calcula por horas. Pero si había no se calcula un por monto horas, establecido, había un monto establecido que sí tenía algunas separaciones o algunas franjas, ¿verdad? Entonces, esas franjas ninguna se cumplía. O sea, los niños estaban recibiendo, o a los niños no, las empresas estaban recibiendo un monto de un subsidio por un servicio que no estaban prestando. Y este es el caso de los 2.645, que lo tengo aquí, ¿verdad? Como muy, muy claro. Y como muchísimo. Entonces empezamos a revisar cada uno de los diferentes tractos de las niñas y de los niños que reciben estos servicios, y lo primero que nos dijimos es, ¿por qué los niños pobres en este país, y explíqueme usted por qué, doña Liliana, por qué los niños pobres de este país tienen que subsidiarle o pagarle a estas empresas por un servicio que no brindan? Bueno, vamos a dejarlo. Yo todavía no he encontrado la explicación. Okay, vamos a comenzar por ese argumento. Comienzo tal vez con la licenciada. ¿Cómo es cierto que los centros de cuidado estaban recibiendo un pago por un servicio que no daban? Vamos a ver. A nivel legal, ¿verdad? Y esto es importante hacerlo ver a los televidentes. Desde el año 2012, que yo tengo conocimiento, con las directrices que se han emitido internas dentro del IMAS en conjunto con la Secretaría Técnica de la Red Nacional de Cuidado, cada vez que se hace un aumento del costo de los subsidios se establecían 2 horarios, en 2 jornadas. La primera que iba de 0 a 5 horas, que se establecía como una jornada de medio tiempo, y la otra que iba de 0 a 10 horas, en donde en esta se cubrían hasta 10 horas y se pagaba el 100% del subsidio. ¿Y se pagaba por hora, con una tarifa por hora? No, se pagaba por costo de servicio. Okay. ¿Verdad? Siempre se ha pagado por costo de servicio, que yo creo que más bien este es el trasfondo de la situación, ¿verdad? Porque el 65% siempre ha existido, y eso está en los documentos que se han emitido desde la Secretaría y en los documentos que tiene el mismo IMAS desde el año 2012 a la fecha. Ahora, si el IMAS los estaba aplicando o no los estaba aplicando, realmente yo, digamos, ya eso sale de mi conocimiento, ¿verdad? Pero el 65% existía y estaba dividido en 2 jornadas. Ahora, ¿dónde viene la afectación? La afectación viene precisamente a la hora de variar la cantidad de horas, ¿verdad? Que fue un tema que al hacer esa modificación no solamente impacta, ¿verdad?, en la cantidad del subsidio que reciben las alternativas de atención infantil. ¿Usted está de acuerdo conmigo que la plata de los chiquitos pobres de este país no tienen por qué estarse trasladando o estar subsidiando a empresas privadas? O la plata de los chiquitos pobres de este país debería de cogerse y trasladársela a las empresas privadas, indistintamente de si brindan o no ese servicio. Si Adriana, va una hora o Adriana, vamos a ver, ese no es el trasfondo de la discusión. Claro, ese es el trasfondo. Quiero que conteste. Vamos a ver, el trasfondo de la discusión es que se pague el costo real de atención al día de hoy, ¿verdad? Porque el IMAS lo que está pagando con el aumento que está haciendo en esta directriz, ¿verdad?, que es tan polémica, solamente está pagando estándares de calidad. ¿Cómo vas a considerar estándares de calidad si ni siquiera consideras costo de atención? ¿Verdad? Entonces es un poco paradójico, ¿verdad? Yo por el fondo creo que tal vez el IMAS no ha entendido cuál es la discusión de parte de la Federación y de parte de las alternativas de atención infantil. Nosotros no estamos en contra del 65%.
pero que se pague a costo real de servicio, no que se pague a un costo, ¿verdad? Porque yo le comento rápidamente que los 90.000 colones, si ustedes pueden pedir los documentos al IMAS, esos 90.000 colones era el costo de servicio que se pagaba en el año 2012. Yo nada más quiero recordarle, doña Adriana, que el año pasado nosotros le solicitamos apoyo a la UNICEF y la UNICEF nos hizo el favor de contratar un consultor. Y este consultor el año pasado le consultó a más de 300 empresas, me parece que como 320 empresas, le consultó a más de 300 empresas cuáles eran sus costos el año pasado, no en el 2013 ni en el 2010. Le preguntó el año pasado y él recopiló cada uno de los costos que existían en el 2024, a finales del 2024. Sí es cierto, ¿verdad?, que ese estudio se hizo, esa consultoría, que está también bajo, digamos, crítica, porque ese estudio generó una posición de 3 escenarios. Ajá. Y el IMAS no asumió ninguno de esos escenarios, lo dijo la señora de Desarrollo y Bienestar, sino que decidió hacer una modalidad. Pero no quiero irme antes sin que doña Alexandra me diga, porque también quiero que la Asociación de Centros de Cuidado diga si es cierto que se les estaba pagando, tal vez para que el televidente entienda. Aquí lo que está diciendo doña Yorleni León es que se les pagaba por jornada y ella considera que la ley lo dice, cuando los chicos están en la escuela, eso está bajo el cuidado del MEP y que no se les debería pagar a los centros de cuidado por esas horas. ¿Qué opinan ustedes de ese argumento? Bueno, en realidad, definitivamente aquí hay algo que no se está entendiendo y es que eso no es cierto. Entonces déjemela nada más terminar, doña Yuri. Gracias. Porque no ha hablado. Eso no es cierto porque desde los centros de cuidado nosotros tenemos muy claro que los chicos, las chicas, los niños no van a la escuela esa cantidad de horas. Existen un montón de variables que el Ministerio de Educación Pública tiene y que por ende docentes tienen ciertos comités, lecciones acumuladas, un montón de rubros que no han sido contemplados y que nosotras venimos a trabajar con estos chicos de manera de tiempo completo. Entonces, no me concuerdan las cosas porque en realidad no es que nos están dando el dinero de los niños pobres de este país a las empresas, que dice doña Yorleni. Al final yo creo que también se está invisibilizando realmente quiénes somos nosotros. Nosotros somos centros de atención infantil. Muchos de estos centros de atención infantil son emprendedoras que decidieron dar el paso y muchas inclusive desde la creación de la ley fueron buscadas por el mismo gobierno porque había desempleo en el área de preescolar. A muchas de estas que hoy hipotecaron sus casas, que hoy hicieron todo para generar un cambio en el futuro del país, en la niñez, creo que se está malinterpretando porque así no es la realidad. Doña Yorleni, usted lo que dice entonces es que esas pymas, empresas y centros de atención, casas de la alegría, se han estado enriqueciendo con plata de Limas. Sí, yo le diría que sí. Y no con plata de Limas, con plata de los chiquitos pobres de este país. ¿Ustedes aceptan ese argumento? No, sin duda alguna no. Nada más para que usted tenga una idea. Fíjese que con los recursos, a través de esta modificación que estamos haciendo, esto nos va a permitir a nosotros que 1.300 chiquitos pobres, aproximadamente 1.300 chiquitos pobres, y yo tengo la esperanza de que lleguemos a los 1.500. 1.500 chiquitos pobres de este país que hoy no tienen la oportunidad de asistir a una empresa de cuidado, lo vayan a tener. Estos cupos nosotros los vamos a poner disponibles, van a estar disponibles a partir de abril. Doña Adriana, doña Yorleni está diciendo aquí, o Alexandra, está diciendo que ustedes como empresas se han estado enriqueciendo porque les pagaban por algo que no daban. Es una acusación grave la que está haciendo. Difiero totalmente. ¿Por qué? Porque desde lo que mencionaba Adriana anteriormente, con un subsidio o un monto insuficiente que no se ha ido ajustando y que la ley misma, la ley 9220, en el artículo creo que 2 o 3, establece claramente que hay que hacer una revisión del monto bimensual cuando tenemos... bianual. Entonces, desde ahí ya vamos para atrás como el cangrejo. ¿Desde cuándo no se actualiza? Desde el 2016. 2016. Entonces, Adriana. Sí, vamos a ver. Lo que yo creo es que se enriquecen. Vamos a ver, es que doña Yorleni, no sé si ella ha ido a visitar centros de cuidado, ¿verdad? No sé si sabe cómo realmente operan los centros de cuidado, ¿verdad? Nosotros no podemos llegar y meter a todos en un mismo saco porque todos los niños y las niñas en este país tienen condiciones completamente diferentes. Hay niños que desde las 6 de la mañana que el centro infantil abre, los papás vienen y los dejan ahí porque necesariamente tienen que ir en bus a sus trabajos y pasan hasta 12 horas inclusive para que puedan venir por ellos. Es el centro infantil el que se encarga de darles
desayuno. Pero Permítame terminar. no tenemos ningún problema ahí. Se encarga de darles el desayuno, de llevarlos a la escuela, de recogerlos independientemente de la hora en la que salgan, ¿verdad? Porque la maestra se enfermó, porque tiene asesoramiento por diferentes circunstancias. Llegan al centro infantil y en el centro infantil se les da el almuerzo, se les da incluso la merienda, ¿verdad? Entonces, no es como que el niño llegue y como llegó a la hora del almuerzo por X o Y situación, porque no tuvo clases, tal vez porque la maestra a último minuto llegó y dijo, mira, me enfermé y aquí está la incapacidad. O cerraron la escuela porque no hay agua. Pero ahora el centro infantil no le puedo decir, mira, no te voy a dar de comer. Por supuesto que no, eso es una injusticia. Pero permítame aclararle. Y hay costos variables. Sobre todo cuando en las escuelas no existe, por ejemplo, una continuidad en los servicios de alimentación. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas juntas de educación en las escuelas desafortunadamente no están ejecutando su labor porque no hay presidente, porque no hay junta como tal. Entonces, las escuelas incurren en simplemente no brindar alimentación. Yo creo que las aristas en esto son muy grandes, o sea, no se han contemplado un montón de aspectos importantes que generan una relevancia para que estos niños puedan tener una continuidad. Por ejemplo, ahora se mencionaba un poco el tema de los horarios extendidos. Ahora los vamos a ver en la segunda. Que ahora lo vamos a ver. Mire, llevamos 3 rondas y en las 3 rondas ni doña Adriana ni doña Alexandra nos han podido justificar por qué la plata de los chiquitos pobres tiene que subsidiar empresas privadas. Todavía no lo hemos podido. ¿Y usted me puede explicar nada más por qué no se ha actualizado el monto desde el 2016? Vamos a ver, es que aquí estamos, como dicen en el billar, bola al centro. En el 2024, indistintamente los montos que habían anteriormente, se le preguntó a aproximadamente 320 empresas, dígame cuáles son los costos de operación. Pero doña Yoleni, pero no se puede dejar de lado que ustedes no, para hacer esta... Pero el año pasado los actualizamos. No tomaron en cuenta el estudio de la UNICEF. Pero vamos lo dijo la señora, pero doña Yoleni, usted lo vio en la Comisión Legislativa. La señora de Bienestar, de doña Raquel, dijo, no usamos ninguno de los 3 escenarios, sino que usamos. Y yo sí le quiero preguntar, ¿por qué el estudio de la UNICEF, que fue del año pasado de noviembre, se les entrega a ustedes hacen una directriz con ese estudio, luego se cae ese estudio, o sea, se le declaró nulo, ¿verdad? Se le dio nulidad. Y hay una fe de ratas del consultor, que lo aceptó el consultor en la Comisión Legislativa, cuando ya él no era consultor de UNICEF, y se da el mismo día que ustedes luego emiten la nueva directriz. Sí, pero vamos a ver. ¿Qué pasó? O sea, y la fe de ratas, que normalmente, para que los televidentes sepan, es por faltas de ortografía y todo. En este caso no. En este caso varió los números y así lo aceptó el consultor en la comisión. Vamos a ver, doña Liliana, usted que es una gran profesional, usted se da cuenta que cuando usted hace una consultoría y se equivoca, usted tiene toda la competencia, todo el derecho. Pero se dieron cuenta hasta el 25 de febrero, después de que les habían declarado nula la directriz. Es que son dos cosas diferentes. Cuando el IMAS hace la resolución, el IMAS no le pone considerandos, ¿verdad? No lo pone, sino que dicta los pasos que se van a seguir y cómo se van a seguir a partir del 1. Entonces, las organizaciones hacen una interpelación, nosotros nos damos, mira, sí, pongámosle carnita a esto. Entonces le pusimos ahí todos los motivos. ¿Cuáles eran los motivos por los cuales? Bueno, los motivos son que la plata de los chiquitos pobres no tiene por qué subsidiar empresas, motivo número 1. Motivo número 2 es que no hay forma de teletransportar niños si están en la escuela. ¿Por qué les anularon la primera resolución? No, por esas razones, porque no tenía motivo, no tenía motivaciones, pero le estoy diciendo las motivaciones. Las motivaciones es que los chiquitos pobres no tienen por qué subsidiar empresas privadas. 1. Número 2, en este país y creo que en el mundo todavía no existe la teletransportación. Ustedes pidieron la fe de ratas, pero déjeme terminar para que lo pueda entender. Entonces, si el niño está en la escuela 5 horas, no es posible que esté en la empresa privada. No hay forma de que esté. O está en la escuela o está en la empresa privada. Usted misma me ha dicho que el sistema de pago no estaba calculado por hora de cobertura. Pero entonces hay como un cambio en la metodología con la que usted les analiza para decir que ellos están robando la plata de los niños pobres versus la metodología con la que se calculaba el gasto de servicio. No hay forma que en este país usted tenga un servicio que cure 10 horas y que ese niño vaya 3 horas y que usted pretenda que le paguemos las 10. Es que está robando el dinero. A mí lo que más bien me gustaría saber es por qué si desde el año 2012 el IMAS
estableció el 65% en un horario de 0 a 5 horas diarias, no se están cumpliendo. Doña Adriana, le voy a contestar porque yo no estaba desde esta época, pero si yo hubiera estado desde esa época, abrieron los procedimientos administrativos la respectivos, doña hubiésemos Yorleni. tenido desde Se abrió una investigación al 2013, respecto. hubiéramos tenido. ¿Usted abrió los procedimientos administrativos? Estamos recopilando toda la Pero no se información han para abierto ver qué todavía. pasó. Todavía no lo hemos abierto. Yo tengo una duda ahí, y es, doña Yorleni, ¿cuántos chicos están siendo en este momento atendidos por las alternativas de la red de cuidado? La meta que ustedes nos llaman tiene alternativas. el IMAS para este año es de 31,000 niños. No la meta, yo digo, En este ¿cuánto momento. es lo que tenemos en Me este parece momento? que pueden haber unos 25,000, 26,000 ya Y incorporados. yo le pregunto, ¿cuántas alternativas ejecutamos hoy por hoy este programa? Más o menos como 800, 820, por ahí andan. ¿Qué pasaría si estos centros de cuidado que atienden con tanto amor y que han emprendido desde hace muchos años, simplemente desaparecemos del mapa? Eso es lo que de una u otra forma hemos entendido a través de estos lineamientos, que simplemente no hay un interés ni una voluntad política para poder ayudar, para poder establecer esa alianza estratégica entre gobierno y centros de cuidado. Si desde la ley 9220, que establece quiénes son los actores, si desde ahí nosotros tuviésemos esa cohesión, esa unión, esta red de cuidado fuera poderosa y en todo el mundo nos verían. Fuéramos un espejo para muchos. Yo nada más quiero ¿Pero dónde aclararle, están esos actores? Yo nada más quiero aclararle que ustedes son proveedores. Y doña Liliana... Lamentablemente no, lamentablemente no hay ningún proceso de contrataciones. No hay contratación administrativa. No, a los cuales se les otorga un subsidio. Nosotros le otorgamos el subsidio a Pero los no son proveedores del IMAS. Del IMAS no lo son, efectivamente. No son proveedores de parte nuestra. Pero lo siguiente, cuando usted me dice que qué pasará si todas estas empresas, yo le señalo los siguientes elementos entendiendo la lógica empresarial con la que ustedes operan. O sea, tener un negocio que opere con un único cliente que se llama IMAS, me parece que es absolutamente riesgoso. Lo que pasa es que esa no es la realidad. Absolutamente. Porque nosotros abrimos la puerta a todos los niños. Ustedes a todos. tienen un montón de niños privados que ustedes atienden en esa red. Vamos a hacer aquí la primera pausa comercial porque si no se nos va el tiempo. Pero no me quiero ir sin antes que veamos, antes de irnos a la pausa, lo que dice la ley de la red de cuidado, la 9220, y lo vamos a ver ahí en pantalla. El artículo 3, que define cuál es la población objetivo, dice que el servicio de la red de cuidado debe cubrir prioritariamente a todos los niños y las niñas menores de edad menores de 7 años. No obstante, de acuerdo con las necesidades específicas de las comunidades y familias atendidas, la disponibilidad presupuestaria se podría incluir a niños y niñas hasta los 12 años de edad con 364 días cumplidos, y adolescentes, a toda persona de 13 años y menor de 18 años, si poseyera alguna discapacidad, de acuerdo con la priorización que establezca la Secretaría Técnica de la red de cuidado. Antes de irnos a pausa comercial, veamos lo que nos dijo el diputado Jonathan Acuña, que es miembro de la Comisión de Niñez y Adolescencia, tras los argumentos que se han esgrimido a favor y en contra de esta modificación que se está haciendo en la forma de pago de la red de cuidado. Preocupación porque claramente el IMAS no realizó el proceso de consulta adecuado con las propias familias que están en red de cuidado, con las propias organizaciones que dan el servicio. Eso en primer lugar. En segundo lugar, porque tuvimos en audiencia a la presidenta del IMAS tratando de justificar estos lineamientos y más bien generó profundas dudas de cuál es el sustento para hacer estos cambios. Y en tercer lugar, porque al realizarse un conjunto de cambios que implican que las propias organizaciones puedan ofrecer menos horas de atención a esos niños y niñas, eso puede estar provocando graves afectaciones a los derechos de esos menores de edad, a las posibilidades de ir a trabajar de esas madres, porque si se limitan se podrían estar generando espacios durante el día en los que no se brinde el servicio de cuidado, y eso deja en desprotección a los niños y niñas y deja en una situación muy complicada a las madres. Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, la Fundación ALAS reconoció a personas que están impulsando la equidad de género en Costa Rica. En ALAS creemos en el empoderamiento por una parte,
que es uno de nuestros ejes. Creemos en el networking, que eso en español significa hacer redes de contactos que nos abren oportunidades profesionales, empresariales y de toda naturaleza. Ahí se entregaron los premios Mujer Visionaria, Mujer Invencible, Mujer Inspiración, Empresa Magenta y Aliado de la Equidad. Sí, siempre me gustó preguntarme más, preguntar qué es lo que sucede más allá, y por eso empecé con los virus y siempre me han gustado, y ahora muy orgullosa soy parte de la Facultad de Microbiología y soy la directora del Centro de Investigación en Enfermedades Tropicales. Básicamente yo me aventuré o soñé con hacer cine precisamente porque vi que otras mujeres lo habían hecho antes que yo. Entonces, gracias a tener esos referentes fue que me creí capaz. Empoderar a las mujeres a partir de la vulnerabilidad es como una misión. Creo que mi trabajo como comunicadora nunca ha tenido más propósito como ahora. Cuando la compañía invierte en esos planes de desarrollo, en esos entrenamientos y te brinda herramientas, yo creo que este es el resultado. Además de crear un espacio pues seguro donde sentís como mujer que tu voz es escuchada. Sabemos que si estamos entrando con el personal en la empresa, esto va a cascadear en futuras generaciones, donde va a pasar a familias y de las familias va a pasar a los niños. Recuerden nuestro correo l.carranza@teletica.com. Escríbanos, nos interesa mucho conocer sus observaciones, críticas y también sugerencias de temas que podemos ver aquí en Estado Nacional. Usted también puede pasarnos sus comentarios mientras están nuestros expertos e invitados conversando al número de WhatsApp 6424-1777. Ahí tiene el código QR también si lo quiere descargar. Muchas gracias por continuar con nosotros hoy, que estamos tratando de entender los argumentos a favor y en contra de las modificaciones que se están haciendo a la forma en cómo se paga la red de cuidado. La presidenta ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social ha insistido en que esta es una forma de maximizar recursos y de hacer estas transferencias de una forma más efectiva. Los representantes de las redes de cuidado aseguran que esto compromete la sostenibilidad de funcionamiento de más de 800 centros de cuidado que hay en todo el país y que son los que garantizan que mujeres puedan ir a trabajar o a estudiar mientras alguien les cuida a los niños. Que ya de por sí la OCDE ha dicho que tenemos una de las tasas más bajas de cobertura en estos servicios. Hoy vamos a seguir explicándole y por eso quiero ahora, doña Yorleni, basada en la presentación que hizo usted en el Congreso cuando fue a explicar esto, que veamos algunos ejemplos de lo que usted plantea de cómo es que se va a cubrir esto. Y vamos a ir ahí al primer cuadrito que tenemos. En su presentación en el Congreso, doña Yorleni, usted expuso el esquema. Para niños de 0 a 3 años que aún no asisten a ningún centro educativo, pero cuyas mamás requieren que se les cuide a los pequeños para trabajar o estudiar durante 10 horas, es decir, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, se pagará el 100%. Es decir, en el caso de centros privados, secudes municipales y casas de la alegría, un total de 140,000 colones al mes. Si son hogares comunitarios, la tarifa es distinta, es de 109,000 colones al mes. Pero veamos lo que pasa con otros niños, porque estos son los que no tienen cobertura todavía, digamos, del Ministerio de Educación Pública o de Educación. Ahí no hay ninguna afectación. Sí, ahí no hay ninguna afectación. Veamos el siguiente escenario. Este es el caso en que los niños, lo vemos en pantalla, de 4 a 6 años, que van a clases, ya sea a kinder o prekinder, de 7 a 9:30 de la mañana y cuyas madres requerirían que se les cuide a los chicos por 7 horas, usted indicó en la presentación que el reconocimiento del horario completo se realizaría solo de manera excepcional. ¿Por qué ustedes consideran que esto es un riesgo? Porque deja a discreción del IMAS si se paga o no se paga el subsidio. Imagínense que todos los meses yo tenga como mamá que no tengo internet, ¿verdad? Que mis posibilidades económicas son limitadas, tener que estar justificándole todos los meses al IMAS para que pueda hacer el traslado del dinero a la alternativa. Ahora mi pregunta es, ¿en qué momento llega ese dinero a la alternativa? Porque la alternativa de atención infantil, como empresa, como dice la misma doña Yorleni, también tiene obligaciones que cumplir, ahí sí con los proveedores, ¿verdad?
Entonces, a mí me parece que eso también genera un desfinanciamiento porque están modificando radicalmente la estructura que ha establecido la Secretaría Técnica hasta el día de hoy. Y no solamente eso, ¿verdad? Porque, bueno, a la presentación que vos estás haciendo ahí, pongamos otra vez, don Martín, señor productor, el mismo cuadrito que teníamos antes para que ella nos siga explicando, que ese es el caso, el escenario 2, que es el de los que van a clases, ya sea kinder o prekinder, de 7 a 9:30 de la mañana. Doña Yorleni, lo que están planteando ustedes es que a estas personas, a estas mamás, a estos menores de edad, el IMAS lo va a ver caso por caso, porque ustedes dicen que se pagará completo solo bajo excepción. Sí, claro, pero si no le pago completo, le pago el 65%. Pero van a analizar caso por caso. ¿Hay capacidad de, digamos, cuántos niños podrían ser estos? Vamos a ver, nosotros en el IMAS atendemos, Avancemos, que son 320,000 niños y estudiantes de secundaria, ¿verdad? Por capacidad nosotros no tenemos ningún problema. Una vez que se ha visto la situación de esa familia, de esa jefa de hogar, pues aplica para el resto del año. Esto no es que lo vamos a estar haciendo cada 3 días, ¿verdad? ¿Hay capacidad, creen ustedes, para que esto se haga, digamos, de una forma expedita, como dice doña Yorleni? Definitivamente no. Si las madres de familia a lo largo de todo el tiempo, desde que ha existido la red de cuidado, han tenido infinidad de problemas para que las atiendan en el IMAS, para simplemente sacar una cita, yo dudo mucho que haya una capacidad en las ULDES de cada área para atender a estas madres y sobre todo también, o sea, la cantidad de documentos que van a estar recibiendo y procesando para poder atender eso, a mí no me garantiza realmente que se me vaya a pagar como centro de cuidado. Otra cosa que también a mí me genera la duda es que si el MEP en ese momento, doña Yorleni, tiene conocimiento de que a partir de ahora, porque eso es lo que están diciendo o lo que bajan, la información que baja desde las ULDES a las alternativas o a los centros de cuidado, donde dice que ahora las madres de familia van a tener que firmar un documento, llenar un documento y que van a tener que ir donde el director del centro educativo para que le sellen y le firmen un documento. Creo que usted en redes sociales también lo expresó. Mi centro particularmente tiene acreditación con el Ministerio de Educación Pública. De manera constante nos reunimos los directores y yo consulté, les dije, compañeros, ustedes no tenemos, Ale, nosotros no tenemos el tiempo para ese tipo de situaciones o abarcar. Entonces, estas son conversaciones que hemos tenido al máximo nivel con el Ministerio de Educación Pública, ya van muy encaminadas. Pero no ha bajado a ese nivel. Pero no ha bajado. ¿Y estamos a cuántos días? ¿Estamos a cuántos días? Pero vamos a ver, no se me estrese, doña Liliana. Esto empieza a partir del lunes, pero ese primer reporte se estará entregando los primeros días de mayo. O sea, todavía hay 30 días para hacer esto. Esto no es que el lunes en las 6 de la tarde la señora tiene que venir con el papelito. Ve, aquí está, doña Yorleni, el papelito. No. Se va a ver un tiempo prudencial para hacer cada mes. Estas son liquidaciones de horas que se harán cada mes. Pero repito, en el caso particular que usted acaba de mostrar, si no se pagan las 10 horas, y por eso es un estudio excepcional, se paga el 65%, que son los 91,000 colones por ese niño. No es que no vamos a pagar nada. Claro. Y una vez que se hace el estudio y la institución, a partir de criterios técnicos, dice, si en este caso procede que se reconozca las 10 horas, eso rige para el resto del año. Vamos a ver el siguiente escenario, que es el tercero que presentó usted en la Comisión Legislativa, que es para el caso de niños de 4 a 6 años que van a clases en centros del MEP en horarios de 7 a 10:30 de la mañana. Es decir, van 3 horas, 3:30 a algún centro educativo. Y que entonces lo que está diciendo el IMAS es que en esos casos les cubriría 6 horas con un 65%. Sí. ¿Por qué les preocupa? Y luego doña Yorleni me explica por qué es que están haciendo este cálculo así. Bueno, me preocupan varias cosas, ¿verdad? Respecto de este grupo poblacional, primero porque la ley 9220 establece que la población objetivo, ¿verdad?, principal es hasta los 7 años y ahí estamos excluyendo, ¿verdad?, niños, ¿verdad? Pero ¿en qué momento, doña Liliana? Es que usted lo planteó de 4 a 6, ahí no está de 4 a 7. Ah, sí, pero lo están en la siguiente franja. No es que los estamos dejando por fuera. En el siguiente grupo están los niños de 7 años. Claro, pero es que esa es la información que usted está reportando incluso a la Asamblea Legislativa. Claro, pero yo le puedo corregir ese cuadrito hoy mismo y ponerle de 4 a 7 años, no pasa nada. Bueno, tal vez por eso se genera un poco de incertidumbre. Veamos el siguiente, que es el que nos dice doña Yorleni, que es el siguiente escenario, es para niños de 6 a 12 años que asisten a clases de 7 de la mañana a 12:10
de mediodía. A ellos, entonces, el IMAS lo que está diciendo es que solo se les va a reconocer a las empresas de cuido 4 horas 20 minutos de cuido, es decir, un 65%. Así es, efectivamente, eso es. Vamos a utilizar la plata de los chiquitos pobres de este país para permitir que 1.350 chiquitos pobres de este país puedan tener acceso a la red de cuidado. ¿Cómo? Haciendo eso, no vamos a pagar 5.10 horas que los niños están en la escuela, no se las vamos a pagar a las empresas por una sencilla razón, porque en ese momento esas empresas no le están brindando ningún servicio a ninguno de esos chiquitos. Todos esos chiquitos están en la escuela. Doña Comen en la escuela, Doña Yorleni lo que está diciendo es que no les va a pagar, pero que entonces ustedes tendrían más clientes porque ella va a tener más cobertura y ustedes tendrían más clientes. ¿Cómo ven ese argumento? ¿Sí? Bueno, yo creo que las listas de espera en red de cuidado son bastante largas todavía en este momento, ¿verdad? Pero además el tema no es ese, el problema del 65%, como lo hemos explicado, no es el 65%, es que solamente cubre estándares de calidad y no el costo real del servicio. Nosotros como centros infantiles no tenemos ningún problema siempre y cuando se cubra el costo real del servicio. Y quiero aclarar que el costo real del servicio siempre se ha pagado. Es hasta esta nueva directriz que se hace esa modificación en donde únicamente se reconocen solamente estándares de calidad. Claro, vamos a ver el último escenario también que explicó doña Yorleni en la Comisión Legislativa, y es el que se plantea para niños de 4 a 12 años durante el periodo de vacaciones, es decir, cuando no tienen clases y no tienen cobertura del Ministerio de Educación. Ahí dice doña Yorleni que el IMAS le podría cubrir a la señora que le pagaría a la red de cuido o al proveedor de la red de cuido 10 horas pagándole el 100%. Así es. Eso sería, digamos, un monto para los centros privados, los CUDIs municipales y las casas de la alegría, pero es otro monto para los hogares comunitarios. Ajá, ¿Por qué los hogares comunitarios menos? Vamos a ver, porque los hogares comunitarios primero operan con 10 niños nada más, esa es la cantidad de niños máximos que pueden tener ellos, y entonces esto genera un problema de economía de escala. Nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestros registros empresas de cuidado que tienen hasta 200 niños, ¿verdad? Entonces usted no puede comparar ese costo de niño de 0 a 10 a 0 a 200 niños. Y tenemos muchos casos de empresas que brindan estos servicios con estos cupos, número uno. Y en segundo lugar, porque los niños que están en hogares comunitarios efectivamente no tienen todos los estándares que nosotros estamos empezando a establecer. Un trabajo que se está haciendo y que poco a poco avanza es justamente en cómo garantizar que las niñas y los niños que están en las casas, en los hogares comunitarios y que están también en las casas de la alegría también puedan tener la posibilidad de tener ese piso mínimo de servicio que se llama estándares de calidad. Claro, otra cosa que ha dicho doña Yorleni es que se está generando un aumento en el pago que se les hace a ustedes por mes, porque lo que se les venía pagando, por lo menos en las 3 primeras modalidades que yo mencioné, eran 131,000 colones, y en el caso de 100% cobertura, y ahora será de 140,000. Pero lo cierto es que esos 131,000 no se actualizan desde el 2016. ¿Es suficiente 9,000 colones para cubrir del 2016 hasta el momento el valor del dinero? No, definitivamente no. Definitivamente no. Vamos a ver, el IMAS exige un cumplimiento de los estándares de calidad, ¿verdad? El IMAS no, la comisión consultiva. Sí, sin embargo, vamos a ver, eso está también amarrado a que ninguna institución, y yo quiero dejarle eso bien claro, doña Yorleni, nosotros como centros de cuidado no estamos en contra de los estándares de calidad, siempre y cuando el monto que se pague se ajuste a la realidad para nosotros poder operar. De lo contrario, ¿cómo lo vamos a lograr? No se puede, es totalmente insuficiente. Sí. Nada más decirle esto a las personas televidentes. Nosotros hemos revisado una y otra vez los estándares de calidad, y fíjese que los estándares de calidad con niños IMAS o sin niños IMAS, todas las empresas tienen que cubrirlos, tienen que atenderlos. O sea, no hay forma que una empresa pueda brindar servicios si no tiene permiso de funcionamiento. No hay forma que pueda brindar esos servicios si no cumple con las normas de bomberos. No hay forma que pueda brindar esos servicios si la persona que está ahí no es un docente de preescolar. Es como las calificaciones mínimas. Claro, o sea, con niños IMAS o sin niños IMAS, ninguna de estas empresas puede brindar el servicio. Y si lo hace de manera irregular, y en las irregularidades el IMAS a ningún papá, a ninguna mamá o a ningún responsable le va a subvencionar
un cupo para que pueda tener acceso a una empresa estamos totalmente de acuerdo. Vamos a ver, por primera vez estoy totalmente de acuerdo con usted en cuanto al tema de los estándares de calidad. Sin embargo, sí, ¿cómo vamos nosotros, doña Yorleni? Solo si lo analizamos un poquito, ¿cómo vamos nosotros a implementar si tenemos un subsidio insuficiente desde el 2016? O sea, en detrimento de todo, hemos hecho maromas y usted no sabe todo lo que se ha hecho en los centros de cuidado para que podamos subsistir, que podamos atender con esa calidad que no pongo en duda, todas le hemos dado a estos niños. Sí, claro. Hemos dado vida, alma y corazón y ahí estamos al pie del cañón. Licenciada. Pandemia, una muestra muy... Vamos a escuchar al A mí también me gustaría, ¿verdad?, hacer referencia a que los estándares de calidad en realidad existen desde que se creó la Red Nacional de Cuidado en el año 2010. ¿Y se cumplen? Se cumplen, porque no son debería ser requisitos de ninguna legalidad. preocupación. Ahora, el problema es, no son los estándares de calidad, doña Yorleni. El problema es que usted está utilizando el monto del subsidio solamente para cubrir los estándares de calidad. Pero ¿qué más quiere que le cubra, doña Adriana? Si no son los estándares de calidad, ¿qué más quiere que le cubra? Doña Yorleni, hay otros tipos de gastos. No, que el dígame centro infantil, cuáles. Por Dígame ejemplo, cuáles. bueno, le voy a dar un ejemplo. El alquiler. El alquiler, las hipotecas. Vamos a ver, ustedes, dentro de la directriz 010-2025, que es la que se está impugnando, ¿verdad? Sí. Esa directriz reconoce solamente 3,000 colones aproximadamente por costo de mantenimiento de infraestructura. Por y la misma, niño. Sí, claro, ¿verdad? pero la Sí, misma directriz niño. es clara en indicar a la hora de hacer el análisis en la 086 que el IMAS no va a reconocer alquileres ni va a reconocer hipotecas o cualquier otro gasto relativo a eso. Y eso, perdón, son costos fijos. Sí. Vea, doña Liliana, pero vamos a ver, o sea, piense que usted va a la soda aquí al frente de Canal 7, ¿verdad? Y resulta que quien puso esa soda ahí había sacado una hipoteca en el banco por 200 millones para comprarse el local. Usted podría pensar que el costo del casado que usted se va a comer al mediodía tenga que cubrirle esa hipoteca. Sí, claro, por supuesto, en cualquier 200 millones. Doña Yorleni, si usted tiene un estudio de que el 50, el 30 o el 40% de los hogares de cuidado tienen hipotecas de 200 millones, eso sí es irregular. Pero en cualquier costeo, digamos, el apalancamiento financiero, el alquiler es parte de eso. Todos los estudios, todos los costos que estas empresas manifestaron que tenía el consultor las agarró, incluso... Pero ustedes no usaron los escenarios del consultor. Incluso el mismo doña Yorleni, pero si no usaron los escenarios del consultor... No, es que usted está confundiendo, doña Liliana. Una cosa son escenarios que él hace. Escenario A, escenario B, escenario C. Una cosa son los escenarios. Y otra cosa son la estimación de los costos a partir de la consulta que se le hace a estas empresas. ¿Usted cree que nosotros nos inventamos los 91,000 colones? ¿Usted cree que nosotros nos inventamos los 140,000 colones? El consultor incluyó alquiler. En este momento yo no tengo el estudio de costos aquí para precisárselo. Le puedo mandar el estudio. No, yo lo tengo. Aquí lo tengo. Pero vamos a ver. Pero antes de eso quiero ir a otra consulta porque creo que fue usted, licenciada, que usted le hizo una consulta. Después de que sale la segunda directriz, la federación consultó a Bienestar Familiar, y vamos a ver la pregunta ahí en pantalla. ¿Quién asume el costo si el menor de edad requiere ocasionalmente cuidado por menos de 4 horas al día? Esa fue una consulta que hicieron. Y Bienestar Familiar les da la siguiente respuesta, y la vamos a ver, y quiero que me la explique, la vamos a ver en el siguiente cuadrito, que la licenciada me lo explique, porque dice eso: el beneficio no será otorgado por menos de 4 horas diarias de asistencia. Y además, ¿por qué les preocupa la siguiente aclaración, licenciada? Vamos a ver, esta directriz es completamente ilegal, ¿verdad? Tiene un montón de vicios de irregularidad, pero esto, desde mi punto de vista, todo es preocupante, pero esto es lo más preocupante. ¿Por qué es lo más preocupante? Porque dice que aquellos niños y niñas que requieran el servicio de cuidado menos de 4 horas, y así lo dice la directriz expresamente, quedan automáticamente fuera del servicio. Es decir, el IMAS no le va a financiar a estas familias. Y si las familias ya tienen el beneficio, la respuesta que se dio por parte del área de bienestar familiar es que es competencia del profesional ejecutor proceder a revocar el beneficio. Es decir, que a partir del próximo martes, que es 1 de abril, ya estas familias en principio quedarían fuera del programa. Voy a pedirle al productor que nos ponga otra vez el cuadrito para que doña Yorleni tal vez nos explique esa aclaración que hace, porque donde dice, si alguien lo solicita, el profesional del IMAS notificará resolución denegatoria. Es decir, doña Yorleni, ni siquiera lo van a analizar. Lo que le dijeron es que va a ser denegado. Y si se detectan casos actuales,
se realizará el debido proceso de suspensión y revocatoria. ¿Hay casos actualmente como eso que estaríamos hablando, mamás que necesitan que les cuiden menos de 4 horas diarias? Sin duda alguna. Lo que pasa es que aquí se contemplan 4 horas, sin embargo los escenarios son mayores. Vamos a ver, en una escuela que tiene un horario extendido, que se supone que es de 7, quiero aclararlo, de 7 de la mañana a 2:20, eso es en teoría lo que corresponde. Sin embargo, los cambios que hay en estas escuelas hacen que no sean menos de 4 horas, hace que el niño requiera mayor atención y entonces eso no aplica. En ese momento existe ya una incertidumbre muy grande por parte de las familias, donde me están diciendo inclusive qué va a pasar el lunes, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Porque ya existen las revocatorias. Ya se les ha dicho, ya se les ha comunicado. Se van a detectar, dice, si se detectan casos actuales, se realizará el debido proceso de suspensión y revocatoria. 2.645 casos, ninguno de esos niños va a tener ninguna repercusión. Van a seguir recibiendo el subsidio hasta por un 65% y se va a revisar cada uno de esos casos a partir del próximo martes para verificar si efectivamente competen 3 horas o competen 4 horas. Pero si fueran 3 horas, se les va a suspender, doña. No, para nada. Pero póngame en el cuadrito de nuevo. Hasta hoy para darnos cuenta. Usted me está diciendo entonces que van a hacer una modificación a la directiva. Perdón, vamos a ver, doña Yorleni, porque el manual está por encima de la directiva. Sí, pero el manual no está por encima de la ley. Ya se nos acabó el tiempo, doña Yorleni. El manual no está por encima. El beneficio no será otorgado por menos de 4 horas y si alguien lo solicita, se le va a denegar y además se va a buscar si van a estar, si hay para suspender y revocar. ¿Quiere decir usted que se equivocó, doña Raquel? Con no, eso? Vamos a ver, lo que ha venido pasando es lo siguiente. Nosotros lo que hemos indicado N cantidad de veces, porque esta conversación la hemos tenido yo no sé cuántas veces, ¿verdad? N cantidad de veces lo que les hemos dicho es que íbamos a analizar cada uno de esos casos. Bueno, hemos venido analizando cada uno de esos casos. Si efectivamente la persona responsable de ese menor ocupa que ese niño, después de pasar 7 horas en la escuela, vaya y asista a una empresa de cuidado 3-4 horas, el IMAS va a cancelar hasta el 65%. Aunque esa respuesta claro, pero es que usted eso lo puede modificar y de hecho estamos modificando el manual. Perfecto, ya se nos acabó el tiempo. Les voy a pedir en un minuto, un mensaje esto lo final, hemos hablado, ¿verdad? Sí, un minuto, un mensaje final en un minuto para las personas, señoras invitadas, que están preocupados por eso. Comienzo con usted, doña Yorleni. Bueno, vamos a ver, reiterar una vez más que nosotros desde Limas hemos hecho todo un esfuerzo para explicar de todas las formas habidas y por haber las justificaciones técnicas que tienen estas modificaciones. La modificación es que la plata de los chiquitos pobres de este país no se va a utilizar para pagarle horas a empresas privadas por un servicio que no brinda. Eso tiene que quedar absolutamente claro. Lo otro que tiene que quedar absolutamente claro es que ningún niño que hoy o niña que hoy recibe los servicios de cuidado en este país con presupuesto IMAS va a quedar desprotegido. Señoras, eso es una mentira que les han vendido en estos días. Y la tercera cosa importantísima es que en caso de vacaciones, en caso que la maestra se tenga que incapacitar, en caso que suspendan la electricidad, el agua en la escuela, no va a pasar nada. Ese niño asiste a la red de cuidado, a la empresa de cuidado y el IMAS estará en la mayor anuencia de cancelar esas horas adicionales que ese niño o esa niña requiera. Muchas gracias, doña Yorleni. Doña Adriana. Gracias. Bueno, decirle a las personas que nos están viendo, sobre todo a las familias, ¿verdad?, que están preocupadas por aquellos niños que de parte de la Federación y de ASOPRORED vamos a dar la lucha, ¿verdad?, para que aparte de lo que hemos venido haciendo hasta ahora, logremos también que el IMAS reconozca de manera justa, ¿verdad?, conforme se ha hecho desde que nació el programa de la Red Nacional de Cuidado en el año 2010, el costo total de operación. Y que quede claro, la Federación y ASOPRORED no estamos en contra del 65%. Lo que queremos es que se pague en costo real de servicio como el programa realmente ha sido establecido desde sus orígenes y no solamente estándares de calidad. Porque lo más preocupante es, si se paga solamente el 65% en estándares de calidad, ¿quién va a cubrir esa diferencia? Nosotros no podemos trasladar esa diferencia a las familias porque son familias que están en condición de pobreza y pobreza extrema. Y es la razón por la cual estamos el día de hoy acá. Los centros infantiles no se roban el dinero. Los centros infantiles luchan todos los días porque los niños tengan no solamente
cuido, sino también atención integral de calidad. Muchas gracias. Concluyo con doña Alexandra. Definitivamente concuerdo con lo que dice Adriana desde el punto de vista que nosotras no somos unas ladronas, doña Yorlene. Yo nunca he dicho eso. Déjeme decirle que nosotros no le robamos al gobierno, ni mucho menos, perdón, no al gobierno, a los niños de este país. Porque conocemos la realidad día a día de las madres que llegan a nuestros centros necesitando nuestros servicios. Y no solamente un servicio de cuidado para sus hijos, sino un servicio de manera integral, porque nosotras vamos más allá. Hemos tenido un recurso insuficiente durante muchos años, pero aún así, lo reitero, hemos hecho maromas, hemos hecho muchas cosas que ustedes no se dan cuenta y que hacen que la labor de los centros de cuidado sea importante en este país. Tenemos que generar una alianza estratégica entre todos los actores para que se ejecute la ley como corresponde y por ende, ¿quiénes se benefician más? El país, Costa Rica, se va a ver beneficiado a largo plazo con una inversión como la que está haciendo el IMAS. Yo la aplaudo que haya una inversión, pero aplaudo que haya una inversión consciente de los recursos necesarios para los niños de este país. Doña Adriana, nada más para cerrar. Ya se nos acabó el tiempo, doña Yorleni, y yo les agradezco mucho a las tres, de verdad. Creo, sinceramente, que cuando hay cambios, hay dudas, y habrá que ver a partir de lunes, ¿verdad? Como dice doña Yorleni, si es que hay temores infundados o si hay cosas que ajustar. En Estado Nacional queríamos hacer el ejercicio de entender cuáles son los argumentos y vamos a dar seguimiento una vez que ya entre en vigor este cambio para ver realmente cuáles son sus implicaciones, ¿verdad? Si realmente hay temores infundados o hay cosas que ajustar. Muchísimas gracias, el tiempo se nos acabó. A nuestras invitadas y a ustedes en sus casas por acompañarnos también. Nos vemos la próxima semana aquí en Estado Nacional. Que tengan bonito fin de semana. Gracias.